tardes a todos, les mando un cordial saludo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta grabación, donde se discutirá sobre el tema de la contaminación del agua y lo que genera. También se tratarán de abordar temas sobre cuáles son algunas propuestas para que la contaminación del agua disminuya. El día de hoy tendremos la opinión de personas profesionales. Será el oceanólogo Anguiano Mario, la bioquímica Casillas Nadia, el biólogo marino Domínguez Andrés, el ingeniero en biotecnología García Alan, la ingeniera en hidrología López Betania, el climatólogo Martínez César, el buceador profesional Negrete Yael y su servidor Naveda Diego. Seré quien nos guiará como moderador a través de esta discusión. Contaminación del agua. En general, la contaminación del agua es cualquier tipo de cambio químico, físico o biológico dentro de la calidad del agua. La contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales como las cenizas de un volcán, así como la mayor parte de tal contaminación proviene de las actividades humanas, la cual esta es causada por la liberación de residuos y contaminantes que drenan hacia ríos atravesando en aguas subterráneas llegando a lagos y mares, obteniendo como consecuencia la desaparición de la biodiversidad, los ecosistemas acuáticos y poder contraer enfermedades por beber o utilizar el agua contaminada. El objetivo que se tiene trata de promover el reconocimiento acerca de la contaminación del agua, con el fin de impulsar el cuidado del agua para evitar escasez y otras dificultades a futuro en la población. De acuerdo a la profesión de nuestros expertos, cada uno de ellos nos explicará qué es la contaminación en el agua y cómo afecta al planeta. Comenzamos con el ingeniero en biotecnología García Alan. Adelante, por favor. Como se conoce, la biotecnología se puede definir como toda aplicación tecnológica que utiliza organismos vivos o derivados para la creación o modificación de productos y o procesos para un uso específico. Las aguas residuales son uno de los contaminantes que son ocasionalmente provocados por fábricas. Las técnicas desarrolladas en la biotecnología de esta área no solo tienen como objetivo reducir la materia orgánica en general, sino que es la utilización para eliminar otros agentes contaminantes industriales presentes en las aguas, así como para convertir el flujo de desechos derivados del proceso de depuración en productos útiles o incluso con valor añadidos para poder liberarlos al medio ambiente sin causar perjuicios. Ahora tendremos la opinión del climatólogo Martínez César. Por favor. El mar y la atmósfera son sistemas interconectados. El cambio climático afecta a ambos en particular. Ambos sistemas se están calentando, pero los océanos han absorbido aproximadamente el 93% de calor adicional almacenado en tierra, aire, mar y hielo fundido entre 1971 y 2010. El calentamiento del mar afecta tanto de las aguas de la superficie como de las más profundas. El intercambio de calor entre el mar y la atmósfera ha provocado cambios en los vientos y los fenómenos tales como el Niño Oscilación Austral, lo que afecta a su vez a las corrientes y olas oceánicas. El mar también ha absorbido gran parte del dióxido de carbono emitido en los últimos decenios, lo que ha dado lugar a una acidificación sin precedentes del medio marino. Esta acidificación ha ocurrido a diferentes ritmos a diferentes partes del mundo. Entre otros efectos, reduce la disponibilidad de iones de carbonato para que el plancton, las superficies de coral, los crustáceos y los moluscos que se puedan formar y mantener las estructuras rígidas. La pesca de mariscos y los sistemas del arrecife de coral, así como las pesquerías que dependen de ellos, tendrían que disminuir. Además de los efectos en algunas especies como el plancton, podrían alterar radicalmente las redes alimentarias. La capa de hielo polar se reduciría o desaparecería, lo cual afectaría a la producción de algas de hielo, componente básico de las redes alimentarias de los océanos Ártico y Austral. Las especies que dependen de algas de hielo, que son como que es el krill, en los océanos Austral se verán afectadas negativamente, así como otras especies desde las ballenas hasta los peces de importancia comercial que se alimentan del krill. Es probable
que la apertura del Ártico en transporte marítimo y otras actividades humanas traiga consigo mayores riesgos de contaminación a la región. Bien, toca el turno de nuestro biólogo marino Domínguez Andrés. Te escuchamos. El agua es uno de los problemas más grandes que existen. Muchos de los residuos vertidos en los océanos con frecuencia terminan siendo alimento para mamíferos marinos y peces, a menudo con consecuencias desastrosas. Las redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante muchísimos años, y muchos peces y mamíferos acaban enredados en ellas, provocando la muerte innecesaria de animales marítimos. De acuerdo con la revista National Geographic, la humanidad creía que podía utilizar los mares para verter basura y sustancias químicas en cantidades ilimitadas. Sin embargo, en la actualidad, basta con fijarse en las zonas muertas, que son de descomunal tamaño, ya que ha sufrido a manos de la humanidad durante miles de años. Se informa que desde la época romana, la contaminación será la que termine con la humanidad si no la reducimos. Las zonas muertas, que son zonas con insuficiente oxígeno para el sustento de la vida, y las zonas de bajo oxígeno son cada vez más numerosas, lo cual afecta a los organismos que viven en esas zonas y la pesca que depende de ellos. De acuerdo con la NOAA, el área de la zona muerta del Golfo de México tiene extremadamente una cantidad muy baja de oxígeno. Esta área es comúnmente baja debido a la cantidad de uso de fertilizantes de los agricultores, haciendo que la lluvia transporte estos fertilizantes al Golfo de México. El buceador profesional Negrete Yael. Todos podemos tomar decisiones y pensar en si lo que estamos haciendo es lo correcto, como elegir bucear en un centro donde se nos sea seguro, un buceo sostenible y que respeten las normas medioambientales, mantenerse alejado de la vida marina, prestando mucha atención en no dañar a dichas especies, al igual que evitar la sobreexplotación de los acuíferos. En este caso, yo propongo colocar botes de basura en lugares específicos o más recurrentes en forma de animales marinos, tortugas, peces, etc., ya que promueve o trato de promover el tirar la basura en su lugar, ya que al no hacerlo nos afecta a nosotros y a la vida marina. Así que promuevo el consumo de productos biodegradables, ya que no afectan a la vida marina ni a nosotros, y eso es lo que trato de promover yo en esto. Ahora el oceanólogo Anguiano Mario nos dará su opinión. Hoy les vengo a presentar el tema de la contaminación del agua. La OMS menciona que el agua contaminada es aquella cuya composición ha sido modificada. Esta es una de las más grandes preocupaciones de nuestra época, pues sin agua de buena calidad no es posible garantizar el bienestar del ambiente y las formas de vida. En la actualidad, cerca de 5 millones de personas mueren por beber agua contaminada. La tala de árboles contribuye a que ríos y lagos se sequen. Estudios de toxicidad evalúan la calidad del agua requiriendo de métodos químicos y biológicos. Las técnicas más utilizadas para evaluar el medio ambiente son Toxaler TM y Microtox TM, las cuales nos dan a conocer la calidad del agua. En el planeta existe una escasez de agua dulce. Aunque el 70% de la superficie del mundo está cubierta por agua, solo el 2.5% es dulce y el resto es salada. Bioquímica, Casillas Nadia, también tiene un punto de vista muy importante que compartirnos. Los efectos que la contaminación de química del agua produce son múltiples, entre los cuales cabe destacar 1. Acción tóxica y cancerígena. 2. Incidencia sobre la producción de alimentos. 3. Limitación de su uso con fines recreativos. 4. Reducción de las posibilidades en su uso industrial y agropecuario. Contaminantes emergentes. Durante décadas, la comunidad científica ha centrado sus esfuerzos en el estudio de los contaminantes químicos, cuya presencia en el medio ambiente ha estado o está regulada en distintas legislaciones. Contaminantes que en su mayoría son apolares, tóxicos, presenciales y bioacumulables, como los hidrocarburos aromáticos policéticos, los policlorobifenelos o las dioxinas. En los últimos años, el metaanálisis ha permitido alertar de la presencia de otros contaminantes potencialmente peligrosos, denominados globalmente como emergentes. Los retardantes de llama bromados, los pesticidas polares, los compuestos perfluorados, los fármacos, entre otros. Los retardantes de llama bromados son uno de los contaminantes más emergentes, ya que los retardantes de llama bromados, entre los que destacan
el tetrabromo bisfenol A, el hexabromo cicloideo decano y los polibromos diferencialmente. Se emplean una gran variedad de productos comerciales tales como muebles, telas, plásticos, tejidos, aparatos electrónicos, etc. Pesticidas polares y metabolitos. Los pesticidas, en especial los más apolares, en los últimos años la preocupación en torno a esos compuestos se centra, sin embargo, ha sido la mayor parte ignorada. Se ha visto que pueden ser más ubicos y tóxicos que los compuestos a partir de los cuales se generan. La mayoría de los compuestos de degradación de pesticidas son compuestos polares, muchos de ellos quirales, en cuya determinación técnica más idónea es la cromatografía de líquidos, espectrografía de masas en TENDEM. Fármacos. El global evidencia la presencia de fármacos en el manto acuífero que se produjeron en los años 70, con la identificación de aguas residuales en Estados Unidos, dando como resultado el conocimiento del ácido clorhídrico, que es un metabolito activo en varios reguladores de lípidos en la sangre. Las propiedades físico-químicas de los fármacos y sus metabolitos y producción de degradación, y las características de los suelos de estas sustancias pueden llegar a alcanzar las aguas subterráneas, contaminar los acuíferos o bien quedar retenidas en el suelo, acumulándose, pudiendo afectar el ecosistema y a los humanos a través de la cadena trófica. Compuestos perfluorados. Los detergentes perfluorados son un claro ejemplo de los compuestos de uso industrial que han sido utilizados durante décadas, en lo que ahora se descubren como contaminantes muy peligrosos en el medio ambiente. En el centro de las investigaciones y la polémica que rodea estos compuestos se sitúan el perfluorooctano sulfonato o PFOS y el ácido perfluoroctónico o PFOA. El PFOS se ha usado como refrigerante, detergente y polímero en las preparaciones farmacéuticas, retardantes de llamas, lubricantes, adhesivos, cosméticos, insecticidas, etc. El PFOA, por su parte, se utiliza en la fabricación de fluoropolímeros y fluoroelastímeros, empleados en una gran variedad de productos comerciales como tejidos, alfombras, recipientes alimenticios y automóviles. Ambos compuestos, según estudios recientes, son tóxicos y persistentes. El PFSOA, además cancerígeno, y el PFSO representa una incidencia en la bioacumulación. La ingeniera hidróloga López Betania nos dice lo siguiente. En México, cada 4 segundos se generan alrededor de millones de litros de aguas residuales, en las cuales se encuentran aguas carbonosas, aguas grises y aguas del drenaje. Aquí participamos toda la sociedad. Esto se vuelve cada vez más crítico porque no hay quien las trate. Se calcula que únicamente entre el 20 y el 30% de las aguas residuales son tratadas a nivel nacional. El 30% de las aguas residuales sí son tratadas y vemos una gran correspondencia por parte de estas, regresando el agua a sus condiciones indicadas por las normas oficiales mexicanas. Existen cerca de 2.300 plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios. Solamente el 40% de estas fábricas llega a funcionar de manera correcta, ya que necesitan una gran cantidad de energía para bombearlas y el costo para mantenerlas es de 70,000 pesos. Los de una economía endeble deben de pagar estas máquinas ya que no pueden costearlas. Las aguas residuales que no son tratadas llegan a los ríos, a los cuerpos de agua y a los océanos, llevando consigo mismo fósforo y grandes cantidades de nitrógeno, acabando así con el oxígeno donde estos acaban. La ONU estima aproximadamente que el 15% de la basura marina flota en la superficie del mar, otro 15% se localiza en las columnas del agua y el 70% permanece en el fondo del mar. Conforme a otros estudios, se ha relevado que 525 millones de partículas de plástico se encuentran flotando en el océano de todo el mundo. Y esta es la cantidad de agua contaminada por los países. Como ya se fue mencionado, el 70% del planeta está compuesto del agua. De ese 70% tenemos un 97.5% de agua salada y 2.5% del agua dulce. Lamentablemente, actualmente nos queda el 30% de agua potable y 70% de agua no potable. Como se fue mencionado hace poco tiempo, el 97.5% de agua es salada. Esto es igual a un 1.386 por 10 a la 24 litros, mientras que el 70% de esta agua
es 2.45 por 10 a la 22 litros, dándonos una suma total de 1.4105 por 10 a la 24 litros. Esto ya que no estamos agregando la cantidad del 30% del agua potable, porque es potable y esto sí se puede consumir. En los últimos años, estudios hechos por la Universidad de Panamá demuestran que las playas del Caribe, principalmente la de Cartagena y Santa Marta, existe una gran cantidad de 0.008 gramos de microplástico por cada litro que se encuentra en el océano. A continuación, haremos una pequeña operación de partes por millón de microplástico por litro. Para las operaciones de partes por millón debemos de tomar en cuenta los miligramos y los litros, que son nuestras unidades para hacer esta operación. En esta operación no tenemos los miligramos, pero sí tenemos los gramos y los litros que vamos a utilizar. Si transformamos los gramos que tenemos a miligramos, nos da un total de 8 miligramos. En esta operación de 8 entre 1 nos da un total de 8 miligramos por litro. Si queremos calcular los miligramos totales en todo el océano, como se mencionó anteriormente, tenemos un total de 1.405 por 10 a la 24 litros en todo el océano, contando el agua dulce no potable. Para calcular los miligramos debemos de despejar mg, que vendría siendo litros, se pasaría multiplicando a partes por millón, de esta forma. Nos quedaría de 8 miligramos por litros multiplicado por 1.405 por 10 a la 24 litros, dándonos un total de miligramos de 1.124 por 10 a la 25 miligramos. Algunas de las masas de tándem o de los compuestos polares de los fertilizantes son productos de degradación de monoácido y de ácido. Las acetanilidas y triazínidas han sido incluidos a la lista de contaminantes candidatos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos. Estos grandes contaminantes han sido encontrados entre la lista de los investigadores de numerosos grupos científicos, tanto a nivel internacional como nacional. La pregunta es general para todos ellos y cada uno nos responderá desde su experiencia. La pregunta es la siguiente: ¿qué proponen cada uno de ustedes para detener o disminuir la contaminación del agua? Seguir una visión completa y realista de la problemática ambiental asociada a estos compuestos será realizar estudios de degradación, la necesidad de investigar no solo la presencia de contaminantes emergentes en el medio ambiente acuático, sino también en sus productos de degradación. Esta ha sido la fórmula de diversos científicos en los últimos años, en los cuales se encuentra Wong Samar y Sama Mahat. Entre otros, la formación de los productos de degradación tiene lugar básicamente en dos escenarios: los procesos de depuración de aguas residuales y en el propio medio ambiente acuático. Los procesos más comunes son las biodegradaciones y las fotodegradaciones. Este tipo de estudios se llevan a cabo en condiciones controladas, redox, temperatura, etc. en el laboratorio, y más tarde se complementan con estudios de campo en distintos compartimentos ambientales. Para la identificación de productos formados, que es una tarea difícil y requiere de tecnología analítica muy sofisticada, se emplea fundamentalmente la técnica de cromatografía de líquidos o cromatografía de líquidos ultraeficiencia, acoplada a un espectrómetro de masas con analizadores de tiempo de vuelo. La desinfección es una de las formas de purificación del agua. El cloro es el desinfectante más usado para reducir o eliminar microorganismos, tales como bacterias y virus, que pueden estar presentes en el agua. La adición de cloro al agua potable ha reducido en gran medida el riesgo de enfermedades transmitidas a través de ella, tales como la difteria, la fiebre tifoidea y el cólera. La clorificación desinfecta el agua, pero no la purifica por completo. Las normas mexicanas establecen que hay que alcanzar una concentración de cloro libre residual de 0.5 a 1.5 gramos por litro. Uno de los planes más famosos para el cuidado del agua es el Plan de Acción Globalas, el cual establece el protocolo para la protección del Pacífico Sureste contra la contaminación proveniente de fuentes terrestres, al igual que el protocolo para la conservación de áreas marinas y ecosistemas.
protegidos del Pacífico Sureste, con el fin de generar la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el ecosistema. Las aguas residuales se componen en un 99.9% de agua en su estado conocido como agua potable y en un 0.1% por sólidos, sean estos disueltos o suspendidos. Este 0.1% referido es el que se requiere ser removido para que el agua pueda ser reutilizada. Existen varios métodos para purificar el agua. Los más utilizados son luz ultravioleta, ya que la luz ultravioleta se usa para matar a bacterias, pues gracias a este espectro es posible exterminarlas por completo. Otro de los métodos más utilizados es la filtración a través de carbón activado, la cual consiste en introducir el agua por la parte superior de una columna que contiene carbón activado para que mediante la gravedad circule hacia abajo y se recupere en un sistema de drenaje. De acuerdo con la OMS, una persona consume en promedio 307 litros de agua al día, lo cual representa cerca del 200% más de lo que se recomienda consumir, que es 96 a 100 litros. La Ciudad de México tiene uno de los consumos de agua más elevados del mundo, con hasta 360 litros por habitante al día, según el sistema de aguas de la Ciudad de México. En promedio, una familia de 4 personas gasta diariamente 1.920 litros a 2.000, convirtiendo a México en uno de los países con más consumo de agua del mundo, según la OMS. Algunos ejemplos de técnicas utilizadas son el bioprocesamiento y la bioabsorción. En el primer caso, el objetivo se basa en el empleo de cepas de microorganismos muy especializadas para tratar agentes concretos. Por otra parte, la bioabsorción puede llegar a reemplazar métodos físico-químicos como la precipitación, la absorción o el intercambio iónico en el proceso de captar iones de metales pesados, donde las algas, por ejemplo, constituyen una importante fuente de biosorbentes de estos últimos compuestos. Estas herramientas se utilizan de manera natural sobre los microorganismos y hace que el proceso sea una tecnología más extendida en el manejo de este tipo de desechos de manera económica y ecológica. En lo personal, como uso profesional, diariamente convivo y trabajo en zonas marinas. Más que otros, yo me percato de la problemática que se presenta y se me es complicado trabajar a mí, ya que mi trabajo es hacer que las especies estén lo mejor posible en su hábitat natural, debido al aumento y el desastre que se ha provocado comúnmente por los seres humanos, demostrando lo egoísta que podemos ser hacia con los animales. Como mencionó mi compañero César, la evaluación de las temperaturas afecta la distribución, reproducción y abundancia de muchas especies marinas, por ejemplo, en algunas partes del mundo. Está cambiando la distribución de las especies de peces. Además, los arrecifes de coral ya han experimentado repetidos episodios de decoloración en respuesta de las muy altas temperaturas, y el consiguiente daño a los arrecifes afectará tanto a la pesca mayor como a la de menor escala de las especies que aquellos sustentan. Es probable que el agua de mar más cálida se vuelva más abundante en plancton más pequeño, con menos nutrientes, y que el plancton más grande, rico en nutrientes, disminuya en abundancia, con efectos imprescindibles en las redes alimentarias marinas. Todos podemos tomar decisiones y pensar en si lo que estamos haciendo es lo correcto, como elegir bucear en un centro donde se nos sea seguro, un buceo sostenible y que respeten las normas medioambientales, mantenerse alejado de la vida marina, prestando mucha atención en no dañar a dichas especies, al igual que evitar la sobreexplotación de los acuíferos. En general, es probable que los efectos acumulativos en las redes alimentarias y los sistemas marítimos sean considerables e imprescindibles, debido a las distintas tasas de migración de las especies, las consecuencias imprevistas de los cambios en elementos del ecosistema y la modificación de la circulación oceánica. El mar y la atmósfera terrestres están vinculados fundamentalmente en un proceso complejo. Los vientos que soplan sobre la superficie del mar transfieren momento y energía mecánica al agua, generando olas y corrientes. El mar emite una energía en la forma de calor, que constituye en una de las principales transferencias de gases entre el mar y la atmósfera,
que consisten principalmente en la absorción por el mar del dióxido de carbono atmosférico y la absorción por la atmósfera del oxígeno oceánico. En consecuencia, importantes de la característica del mar se están alterando considerablemente como el resultado de las mayores concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y cambios consiguientes. Propuestas para reducir contaminantes es que se aplique la prohibición de desechar productos químicos y físicos que contaminen las aguas. El uso responsable del agua es primordial, ya que al llevar esta acción, varios litros de agua son usados de forma adecuada, evitando así un desperdicio innecesario. Otra de las formas para reducir estos contaminantes es evitar consumir productos con muchos embalajes. De igual forma, colocar la basura en el lugar correspondido. El obedecer las condiciones básicas para la reutilización de las aguas y los criterios de calidad para la utilización de las aguas regeneradas. Según los usos se encuentran recogidas en el Real Decreto del 16 del 20 del 2007. También se recomienda, cuando no se va a osmotizar, y su valor es tal que causa un sabor desagradable o que causa incrustación en los equipos subsiguientes. El que un agua sea incrustante depende de índices como el de Langalier, cuyo valor es función de la dureza del pH. Los sólidos disueltos totales, la alcalinidad total y la temperatura. La dureza total del agua es la suma de la concentración de varios iones metálicos divalentes en el agua, capaces de formar incrustaciones. Normalmente está formada casi en su totalidad por calcio y magnesio. Para fines prácticos se consideran solo estos cationes. Se utiliza una resina de intercambio iónico cargada negativamente. Se trata de esferas sintéticas con matriz polimérica capaces de intercambiar iones en un líquido, de acuerdo con su carga y la intensidad de la misma. Para el proceso de suavización se utiliza resina catiónica fuerte. Cuando el agua pasa a través de la resina, los iones de calcio y magnesio, con una carga positiva fuerte, reemplazan a los iones de sodio que tienen una menor carga. De esta manera, los iones que provocan dureza quedan retenidos en las esferas de resina. Las resinas de intercambio iónico tienen una capacidad de intercambio determinada, que normalmente se mide en granos por pie cúbico. Cuando se alcanza este límite, debe regenerarse la resina. El regenerante es una solución de cloruro de sodio al 10%. La dureza no es un problema que afecte a la salud humana. Se empiezan a probar nuevas tecnologías muy interesantes con las plantas de tratamiento, con los reactores anaeróbicos de flujo ascendente. Estas son pequeñas cámaras de concreto que han sido inoculadas con bacterias anaeróbicas en donde se recibirá el agua. Estas bacterias dirigen gran parte de la materia orgánica, liberando así el metano de raíz de este proceso. Una vez haber retirado el metano del agua resultante, esto pasa por un proceso en el cual se retira el fosfato y el nitrógeno. Muchos de estos tratamientos de aguas residuales pueden evitar el uso de energía eléctrica. Esto puede ser una gran solución adecuada para las comunidades pequeñas y medianas, ya que no tienen una gran economía. También hay organizaciones civiles que llevan a cabo los popotes de vida. Son pequeños filtros en forma de popote para eliminar contaminantes microbiológicos, además de las bacterias, virus y protozoos. Algunas iniciativas del gobierno han sido interesantes, como la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, que fomentan la recolección del agua de la lluvia. El método de las parafinas cloradas son formulaciones industriales que consisten en técnicas de mezclas de alcanos que linean policlorados con cadena de hidrocarburos con un 10 o 30% de carbonatos, incluyendo también entre el 30 y 70% de clorados. Las mezclas comerciales de los hidrocarbonados se dividen dependiendo a su longitud, con una cadena corta entre 10 y 13 átomos de carbono, una cadena mediana entre 14 y 17 átomos de carbono, mientras que la cadena larga con 18 a 30 átomos de carbono. Estas mezclas llegan a tener una formulación muy compleja, ya que tienen un gran número de sustancias isoméricas. Se caracterizan por presentar una baja presión de vapor entre 10, 5, 6 milímetros en mercurio, con una viscosidad alta y propiedades como retardantes de llama y estabilizantes químicos, propiedades que han explotado en su complejo fundamentalmente como aditivos de fluidos de corte y lubricantes usados en
carpintería metálica, como en las industrias automovilísticas y como en los plastificantes en materia de pinturas, adhesivos, entre otros. Una de las principales acciones que podemos utilizar para disminuir la cantidad del agua vendría siendo realizar primero que nada estudios ambientales con el fin de identificar compuestos o áreas de preocupación mayor sobre los cuales podamos actuar de forma inmediata con la calidad del agua y optimizar la explotación de los recursos hídricos que tenemos en nuestro planeta. La purificación del agua tiene como objetivo eliminar contaminantes que podrían presentar un riesgo para nuestra salud, ya sean físicos o químicos. Existen diversos tipos de purificación en el agua. Entre los contaminantes podemos encontrar microorganismos compuestos inorgánicos, como sales, minerales o metales, y compuestos orgánicos como lo serían grasas, aceites, plaguicidas, detergentes o fármacos. Podemos concluir que desde el punto de vista de cada uno de nuestros expertos, se hace necesaria la participación consciente y responsable de todos los seres humanos, pues ningún esfuerzo por sí solo podrá detener que el agua se siga contaminando. Agradecemos la participación de cada uno de ellos, así como la atención prestada a nuestro proyecto por el ingeniero Julio César. Hasta pronto y quédense en casa.